Egunon Pepa, ongi etorri, eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik eta zorionak sariagatik. Eskerrik asko zuei. El pasado 21 de octubre se concedió al Servicio de Enfermedades Infecciosas el Best Spanish Hospital Awards, atendiendo al análisis de más de 250 indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial. ¿Qué significa este premio para el servicio, para nuestra organización sanitaria? Para el servicio es un gran honor haber recibido este premio. Es un premio que valora, como bien te has referido, a indicadores de eficiencia, de calidad, y se nos compara con hospitales de nuestro nivel a nivel estatal. Y además se ha hecho refiriendo al año 2002, que como todos sabemos hemos tenido una pandemia encima, por lo cual creo que es, si cabe, de mayor valor, porque los recursos que hemos tenido han sido menores. Como jefa de servicio, lo único que puedo hacer es estar enormemente orgullosa del trabajo realizado por todos y cada uno de los compañeros. Pero tengo conciencia plena de que este no es un premio exclusivamente del Servicio de Enfermedades Infecciosas, porque además de cuidar a los pacientes, de tratarlos, de diagnosticarlos, hay que registrar todos y cada uno de los datos de los procesos en los que participamos, y para esto hace falta más gente. Hay que analizar esos datos y posteriormente presentar la candidatura. Esto no lo podríamos haber hecho solo. Esto pertenece a toda la organización, en este caso a nuestra OSI. En noviembre de 1988, usted se incorpora a una de las primeras secciones de infecciosas del Estado español, la del Hospital de Basurto. ¿Cómo se transitó de la dureza de aquellos comienzos, ya no solo por el inicio del proyecto en sí, sino por la escasez de referencias, a un servicio premiado? Esto es para mí fácil de contestar. Nosotros estuvimos desde el inicio en un proyecto de enfermedades infecciosas puesto en marcha por el doctor Santamaría, que tuvo muy claro que no éramos una unidad que trataba pacientes con infección por HIV exclusivamente, sino que éramos una sección de enfermedades infecciosas que en aquel momento atendíamos fundamentalmente a los pacientes con infección por HIV. Y efectivamente fue muy duro porque no había tratamiento para estos pacientes y vivimos una época francamente mala. Pero ya desde el inicio, a pesar del exceso de trabajo que teníamos en sala, siempre atendimos la hoja de interconsulta de enfermedades infecciosas generada en el hospital y de forma progresiva nos fuimos a formar a centros de referencia españoles o de fuera en infecciones tropicales o importadas o salud internacional, como se llama ahora, en infecciones osteoarticulares, en infecciones oncohematológicas y en infecciones cardiovasculares. De esa forma fuimos conformando a lo largo del tiempo un servicio que ahora fundamentalmente atiende a otras infecciones y en la consulta atiende al HIV. Posteriormente nos hemos tenido que enfrentar a las distintas emergencias sanitarias que nos han acompañado a lo largo de estos años. Hemos de decir de antemano que el impacto real que hemos tenido dentro del servicio ha sido pequeño, pero sí que hemos estado ahí para atenderlas. En noviembre de 1988, usted se incorpora a una de las primeras secciones de infecciosas del Estado español, la del Hospital de Basurto. ¿Cómo se transitó de la dureza de aquellos comienzos, ya no solo por el inicio del proyecto en sí, sino por la escasez de referencias, a un servicio premiado? Si tuviera que resumirlo en una única palabra, diría que con ilusión. Con ilusión y un proyecto muy claro del doctor Santamaría por las enfermedades infecciosas. En este hospital nunca fuimos exclusivamente una sección que atendiera a pacientes con infección por HIV, sino que desde el comienzo
ya lo hacíamos con la hoja de interconsulta hospitalaria. Y a pesar de que la inmensa mayoría de los pacientes que atendíamos en sala en aquellos momentos eran pacientes con infección por HIV, que fue enormemente duro, más que por la patología en sí misma, por la falta de tratamientos, porque nos veíamos obligados a tratar exclusivamente las infecciones oportunistas y su profilaxis y atender a los pacientes al final de su vida, gente relativamente joven. Ya muy al comienzo empezamos a ir a formarnos fuera, ya fuera en centros de referencia estatales o extranjeros, en distintas áreas de enfermedades infecciosas. Empezamos con las infecciones importadas o del viajero, seguimos con las infecciones oncohematológicas, las infecciones osteoarticulares, las infecciones vasculares y más recientemente en infecciones emergentes. En 1992 se incorporó de forma administrativa la consulta de Vizcaya de enfermedades de transmisión sexual al servicio y posteriormente quedó integrada. Y he de decir que como enfermedades infecciosas hemos estado presentes en las distintas epidemias o pandemias que han existido hasta ahora. Bien es verdad que quitando el COVID-19, la repercusión que realmente tuvimos en el servicio no ha sido importante por el número de pacientes atendidos, pero sí hemos estado ahí y formando parte de la Comisión de Emergentes del País Vasco. ¿Cuál es el futuro inmediato del servicio? ¿Dónde colocar la intensa actividad investigadora que vienen llevando a cabo? El futuro del servicio tiene que estar en la ilusión, el compromiso y el gusto y el deseo de seguir haciendo enfermedades infecciosas, porque esta es una especialidad que hoy por hoy en el Estado español no tiene el reconocimiento de especialidad. Esto tiene dos cosas, una cosa mala seguro y otra cosa buena. Malo, que no podemos formar residentes propios. Bueno, que las personas que vienen a trabajar con nosotros vienen con una ilusión especial, porque si no, no vienes a una especialidad que no existe. Esto quiero dejarlo porque el motor propio casi está puesto en todos y cada uno de los compañeros que se van incorporando, que se han ido incorporando a lo largo de los años. Las enfermedades infecciosas tienen mucho trabajo que hacer. Hay uno que a diario hacemos y que se habla menos que la COVID, sin embargo para la OMS es una emergencia a nivel mundial, que son las resistencias a los antimicrobianos más habituales. Se ha puesto en marcha ya desde hace tiempo y lo lidera nuestro servicio el programa de optimización de antibióticos que queremos expandirlo el máximo posible a nivel de la OSI, porque el 95% del tratamiento antibiótico no se pone dentro de los hospitales, se ponen en primaria. Luego, este es un programa que tiene que crecer, se tiene que expandir y tenemos que llevar a cabo, con la finalidad de la seguridad del paciente y evitar las resistencias. Nosotros hemos sido un servicio que desde el principio hemos participado en la investigación. Al principio lo hacíamos porque era la manera de tener medicación disponible para los pacientes antes de que salieran al mercado. Y luego por el gusto de participar y de saber cómo hacemos nuestras propias cosas y reflejarnos en los demás y compararlos con los demás. Tenemos investigación propia, con líneas propias, dentro del campo de las ITS. Y en otros campos estamos investigando en la clínica a través de cohortes de pacientes en HIV, en ITS, en infecciones osteoarticulares, en infecciones importadas y en infecciones vasculares.
Es decir, que a través de cohortes vamos haciendo una serie de investigación que la arrastramos ya desde hace muchos años. Y actualmente estamos dentro de 4 ensayos clínicos, el último de los cuales a los que nos hemos incorporado es un antirretroviral con una nueva diana de tratamiento en un estadio muy precoz del estudio de este medicamento. El día 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, enfermedad mortal antaño y a fecha de hoy marcada por la supervivencia, siempre bajo el halo de la responsabilidad de los pacientes. ¿Qué significado tiene este día? Este día, para todos los que empezamos a tratar a pacientes con infección por HIV, es un día de enorme satisfacción, porque efectivamente una enfermedad que era inmortal en 1 año y medio, 2 años, en los inicios, actualmente es una enfermedad crónica, siempre y cuando, como bien has dicho, se tome correctamente el tratamiento. Hasta tal punto es así que hoy podemos decir que si un paciente se toma el tratamiento, tiene la carga viral indetectable, que es una manera de medir que está haciendo bien las cosas, él no va a transmitir vía sexual a su pareja o sus parejas la infección. Es decir, vamos dando pasos muy importantes. ¿Qué retos tiene todavía la infección por HIV? Pues la infección por virus de la inmunodeficiencia humana tiene 3 retos fundamentales. Uno que es de corte más social, que es que a pesar del conocimiento generado, todavía existe estigma frente a los pacientes con infección por HIV por parte de la sociedad, cada vez más reducida. También hay una cosa que es importante saber, que es el autoestigma, es decir, la propia vivencia que a veces tiene el paciente. Y por otra parte tenemos el reto de la cura, porque es verdad que es una infección crónica, pero si quitamos el tratamiento, sale de los reservorios en lo que está, se reactiva y volvemos a empezar. Esto todavía no se ha conseguido, la investigación está ahí metida, algún día se conseguirá. Y por último, una vacuna que evite la transmisión. Vamos a cerrar este encuentro con 2 preguntas más de carácter igual humano. ¿Se logrará acabar en una época en la que tanto se habla de humanización, que tan de moda está, con el estigma de las enfermedades infecciosas? Yo esto la verdad es que lo veo un poco difícil, porque las enfermedades infecciosas, cuando uno mira históricamente, tiene 2 características que la hacen especialmente atemorizadoras, vamos a decirlo de esa manera, para la sociedad. Por una parte, porque independientemente del mecanismo de transmisión, son enfermedades que se transmiten de unas personas a otras. Y esto genera temor. Y por otra parte, casi siempre ha estado ligado a las partes más vulnerables o más empobrecidas de la sociedad, lo cual no es algo como bien visto. Y voy a poner el ejemplo de cómo se clasificó inicialmente al SIDA en grupos de riesgo, y al final terminamos identificando el SIDA con personas que tomaban drogas por vía parenteral, homosexuales. Bueno, me voy a olvidar de los haitianos, pero también estaba pegado en Estados Unidos a la raza de alguna manera. Entonces, esto es algo que se va a curar con seguridad, con buena información, pero siempre quedará un resto, porque las creencias de las sociedades no son fácilmente movibles, cambiables. Pero bueno, ahí hay una parte de nuestro reto, el de ir explicándolo. Y ya diríjase a la gente que constituye el equipo, a todos esos engranajes, estén donde estén y tengan el contenido que tengan, que han formado parte de esta historia, de este servicio y del premio conseguido que vemos aquí. Pues yo solo tengo que agradecer a todos y cada uno de los compañeros que forman parte del servicio y a todos y cada uno de los trabajadores de esta organización que hacen posible
que se trabaje con buenos resultados, aunque estos resultados a veces se reconozcan y otros no. En este caso se han reconocido. Pero si no se reconoce, el resultado lo lleva uno consigo mismo. Porque la ilusión de ver a alguien que se cura, o a alguien que le va mejor, o a alguien que tiene una enfermedad que no va a salir, pero que está contento con la atención que ha recibido, eso no tiene pago de ningún tipo. Y todos y cada uno de nosotros, estemos donde estemos y hagamos lo que hagamos, formamos parte de ese mismo acto. Eso, y animarles a que continúen haciéndolo como hasta ahora, o mejorado, porque siempre hay capacidad de mejora. Pero gracias en cualquier caso. Eskerrik asko eta behin eta berriro zorionak.